Pero entonces el gran desafío de todo esto, que todavía no ha sido resuelto por completo, es que cuando yo estoy usando estos electrodos y me muevo muy violentamente o en una forma que cause el movimiento de los electrodos respecto de lo que estoy midiendo, eso se va a meter en la medida y me va a arruinar lo que estoy queriendo lograr. Y bueno, entonces de ahí que usualmente esto se usa en una posición más de reposo, por ahí con la persona sentada, y quizás intentando, haciendo movimientos suaves o incluso con la intención de movimiento. O sea, si no hay intención de movimiento, no hay señal eléctrica para medir, pero cuando hay intención de movimiento, a veces, aunque sea muy sutil, ya hay una señal eléctrica que se puede captar y se puede aprovechar. Entonces, bueno, lo que comentaba Alejandra de los artefactos tiene que ver con esto, y que, bueno, si uno, o sea, no es algo que uno se puede poner y hacer lo que uno quiere, hay que tener ciertos recaudos eh, para mantener el funcionamiento. Pero ahora voy a pasar un poco a la parte sobre cómo a través de estos biopotenciales que acabo de comentar se puede producir imagen o sonido. Entonces, normalmente tenemos la intención si tenemos un instrumento musical, la intención de producir algún sonido, nuestro cerebro controla los músculos a través de las señales estas eléctricas, controla el instrumento y se produce el sonido. Entonces, ¿qué pasa si no podemos mover con delicadeza digamos, nuestros miembros o, bueno, queremos reemplazar el instrumento aprovechando estas señales eléctricas? Bueno, ahí es donde entraría el Wimumo, que traduciría, mediría y traduciría estas señales y podría producir sonidos, música o lo que sea que la creatividad del artista desee, digamos. Y acá hay entonces otro ejemplo, una señal de electromiograma, donde estaba por ahí una gran peso y después se iba soltando un poco el esfuerzo y genera toda esta señal pastosa que estábamos hablando hoy. Esa señal ya podríamos ponerla en un parlante y se escucharía algo. Pero por ahí, acá esto lo que quiere representar es que, bueno, si lo que nosotros podemos escuchar, que, bueno, son todas yo no sé nada de música, pero todas las notas y sus octavas, por ejemplo, que abarcan desde los graves hasta los muy agudos, ya después de lo muy agudo no escuchamos, y antes de lo muy grave tampoco podemos escuchar, pero los sonidos normalmente están en estas frecuencias audibles. Si pusiéramos la señal de EMG en un parlante, tiene un componente de frecuencias muy bajas y se escucharía como un rugido muy bajo, una cosa así tipo ventosa, que por ahí no es muy agradable y además no es fácil controlar eso. Entonces hay una segunda opción, es lograr a partir de la señal de EMG, dentro del aparato ya ahora está programado el sistema para que pueda capturar más bien la amplitud de esa señal. O sea, cuando no estoy haciendo fuerza es muy bajito y entonces el nivel es muy bajo. Cuando hago fuerza se crece ese nivel, quizás en una forma medio caótica, porque bueno, es muy difícil controlarlo bien específicamente, y además por estos movimientos y artefactos que les comentaba, quizás puede haber ciertas fluctuaciones que no era lo que yo quería, pero entonces a partir de eso se obtiene como una señal suavizada que representa el nivel de fuerza, el nivel de esfuerzo que estoy haciendo con ese músculo. Y se obtiene esta línea roja, digamos, que eso es mucho más fácil asociarlo a, por ejemplo, el volumen de un tono. Entonces ahí tendríamos un tonito musical que cuando hacemos que eso es mucho más fácil asociarlo a, por ejemplo, el volumen de un tono. Entonces ahí tendríamos un tonito musical que cuando hacemos fuerza con el brazo, sube el volumen y se escucha, después cuando dejamos de hacer fuerza no se escucha más, después queremos producir un sonido fuerte y bueno, vuelve a crecer. Esto podría ser no solo un tono, sino un acorde completo que le subimos el volumen o se lo bajamos según nuestra intención. Y bueno, eso se hace, esta filmina es, por si hay alguien que tiene más conocimiento de programación, se hace a través de un sistema dentro del aparato, y lo interesante es que esto se puede mandar por este protocolo OSC que les comentaba antes, que es muy conocido por los que están en el ambiente de la música. Para algunos puede ser chino básico, pero para los ingenieros en sonido licenciados multimedia como Tobías, entonces, de diseño multimedia, entonces esto es algo que están acostumbrados y que les permite entonces controlar los programas que habitualmente se usan para generación de sonido, música, etcétera, o de imágenes también, que es una parte muy importante de lo que estuvimos haciendo con Wimomo.
Y ahí hay una interfaz entre dos mundos donde no es necesario tanto conocer de una parte para poder actuar sobre la otra. Y después también tenemos una parte en el aparato mismo que lo que permite es entrar a una página web y ya tener disponible todas estas herramientas sin saber nada. Uno puede entrar a la página que genera el sonido y ya genera un sonido, entra a la página para que se pueda jugar un juego y se puede jugar un juego con el aparato, y ahí directamente lo usa uno sin tener conocimientos. Acá hay un poco más de detalle sobre lo que se puede lograr a partir de esta señal de envolvente, le llamamos nosotros, que indica la fuerza. Esto sería un tono musical que no deja, es una frecuencia pura, y lo que se puede hacer es modular, lo que se conoce como modulación. Entonces la fuerza que hago con el músculo va a determinar el nivel del volumen, o sea, la amplitud de este tono que estoy generando, y así, bueno, puedo generar música según mi habilidad, música o ruido, a través del esfuerzo muscular. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de esto hecho en un programa de música que se llama Pure Data, muy utilizado, donde, bueno, se puede ya en un ambiente específicamente, digamos, por fuera de lo que es la programación y demás. Esto es algo más bien, digamos, que cualquiera que ha hecho algo de música electrónica conoce. Se puede recibir la señal del aparato y producir un tono modulado por amplitud a partir de esa señal. Y también se podrían hacer otras cosas, como por ejemplo lo que se llama el umbralado, que es si mi esfuerzo crece por arriba de cierto valor, entonces generar un disparo de algo. Y ahí, por ejemplo, esas cosas que veíamos donde se controlaba un tambor que suena o algo en el mundo físico, por ahí podría ser generado a partir de que, bueno, el esfuerzo se superó cierto valor, y entonces eso se conecta a un dispositivo electrónico que permite, o un motorcito, o cualquier cosa mecánica que permite hacer algo en el escenario, prender luces, o etcétera. O bueno, por ejemplo, en vez de que sea un tono que se modula, disparar un acorde, como, bueno, acá yo no entiendo tanto de esto, pero sé que cuando escuchamos algo producido por un instrumento, usualmente tiene cierto comportamiento que sigue estos flancos, y así, por ejemplo, es como suena cuando aprieto una tecla de un organito, un sintetizador. Y bueno, y eso mismo se puede generar a partir de la contracción de un músculo o del latido cardíaco. Te Bueno, estarían quedando 10 minutos, un poquito más. perfecto. Bueno, entonces, ese es el sistema completo. Entonces, una persona, en una performance o en un aula mostrándoselo a alumnos o quien sea, puede usar este aparato. Tiene que tener una red Wi-Fi, o sea, tiene que estar en un lugar donde haya Wi-Fi para poder llevarlo a la computadora, y en la computadora o se abre la página web y se mira y se usa lo producido, o si no, se dirigen los OSC del aparato hacia cualquier aplicación que reciba OSC, que son la mayoría de las aplicaciones de multimedia, y ahí se genera algo ya más sofisticado, ya ahí con un aporte artístico que se quiera, y ahí el público lo puede ver. Eso es lo que está pasando acá en esta foto de lo que les comentó Alejandra antes. Bueno, Gabriel está tocando sus instrumentos por un lado, y Alejandro está recibiendo los OSS en la computadora y, bueno, ajustando un poquito y componiendo también, pero usando los OSS de los músculos de los performers para producir también sonido que interactúa con la música de Gabriel. O a Gabriel no le gusta que se diga música, del ruidismo de Gabriel. Y bueno, y finalmente les comento un poquito lo que pasó cuando apareció la cuarentena, donde no teníamos los Wimumos, quedaron en el laboratorio, y entonces quisimos seguir, bueno, con las performances que traíamos, pero adaptándonos a las condiciones, donde ahora estaba el público en sus casas, Alejandro Veiga con su generación de música en su casa, Tobías, que en ese momento se dedicaba más bien a la parte de video y de imagen, también aislado, y Alejandra lejos del Wimumo, pero bueno, lo que tenía Alejandra era un celular, entonces ahí lo que hicimos fue reemplazar
la generación de estas señales a partir de las señales musculares o lo que mide el Wimomo con las señales que produce el celular cuando vieron que el celular tiene el acelerómetro, o sea, distintos instrumentos que miden cómo movemos el celular. El GPS que usa Bill Gates para rastrearnos cuando no tenemos coronavirus. Entonces, ese movimiento del celular es lo que, en lugar de las señales bioeléctricas, se usó para generar las imágenes y el sonido. Y bueno, esto fue un proceso, digamos, lo hicimos con las herramientas que había disponibles, pero había que conectar las computadoras de todo el mundo para que pudieran mandarse las señales entre ellas, y además Alejandra, al hacer su parte, tenía que poder ver lo que estaba haciendo en el mismo momento, así que bueno, ahí usamos algunas plataformas de Discord, que es como una especie de esto que estamos usando el Meet, pero es otro, y una red que se llama Hamachi que permite conectar a las computadoras. Bueno, todo esto es lo que estaba comentando, y el desafío es que todo esto tenía que pasar con muy poquito retardo. Vieron que en estas charlas, por ejemplo, a veces empieza a haber retardo y uno se empieza a pisar con el otro que está hablando y demás. Eso para una performance donde tiene que un músico estar tocando al mismo tiempo que otra persona genera sonidos y todo tiene que estar coordinado, es súper nocivo, así que bueno, el desafío fue lograr hacer todo esto con bajo retardo, digamos. Bueno, y eso es lo que fue OSC Cuarentena, que lo estuvo mostrando un poco Alejandra, donde el desafío fue, bueno, primero adaptar el celular, adaptar todo el sistema, que las señales del celular pudieran generar el sonido e imagen y lograr conectar a todas las partes. Que bueno, también muestra un poco la flexibilidad que contamos dentro del proyecto, donde el Wimomo fue por lo que arrancamos, pero ya tenemos varias herramientas de, bueno, multimedia que va a contar Tobías y también de la parte nuestra de programación y de redes y demás, donde se pueden lograr cosas bastante flexibles. Entonces, eso es muy bueno para la apertura del proyecto, como proponemos con esta difusión, porque, bueno, se pueden lograr llevar a la práctica ideas, aunque sean un poco locas, digamos, en la línea de la intención del proyecto. Bueno, con eso les conté lo que tenía preparado. Les puedo mostrar funcionando el equipo, pero no sé, Alejandra, si querés que lo hagamos después de que Tobías muestre Que lo todavía, suyo. no sé, por ahí alguien quiere comentar algo mientras preguntar hasta acá cómo venimos. Nos falta por ahí que Tobías explique que es interesante o toda la parte de sonido y de visuales, y ahí ya podríamos mostrar el equipo y abrir a conversar. Genial. Eso.